Hola, hoy vamos a continuar con el desarrollo del embrión humano, así que vamos a pasar al periodo embrionario. Es el periodo en donde ocurre la organogénesis, o sea que tiene lugar el desarrollo de los órganos, y sería desde la tercera a octava semana de desarrollo intrauterino. Antes de seguir vamos a pasar a un breve repaso en donde recordamos que hasta acá habíamos llegado. Esta es una imagen en que se muestra una ampolla en donde luego de la implantación el embrión se metió dentro del endometrio. Ese tejido que se ve abajo de la imagen es la epidermis del endometrio, o sea, sería la luz del útero, o sea que está dentro de la pared del útero. Acá se observa en verde el trofoblasto, conformado por el citotrofoblasto, que tiene células, y el sincitio trofoblasto en verde oscuro, que no está conformado por células, sino por núcleos en un protoplasma diseminado por el endometrio y que además forma lagunas de sangre que están siendo irrigadas por la sangre materna y de ahí se nutre el embrión. El embrión es ese disquito que se ve en el medio, conformado por encima por una cavidad amniótica que se ve en azul y por debajo por un saco vitelino secundario que se ve en amarillo, pero son espacios vacíos. Esos espacios vacíos se van a ir llenando a medida que el embrión va creciendo. Y la cavidad extraembrionaria, que es el mayor espacio vacío que se observa, se va a ir colapsando a medida que crece. Este disco germinativo, que es el embrión, estaba formado en un primer momento por el epiblasto por encima y hipoblasto por debajo. Estas son las partes que van a conformar posteriormente el eje dorsal, el epiblasto, y el eje ventral, el hipoblasto. Ya con la gastrulación se forma el tercer eje que va a determinar la parte anteroposterior del embrión. Y ocurre la gastrulación. En ese momento se forma una línea germinativa en donde entran células. Esas células se van a disponer entre medio de las dos capas y en ese momento se van a formar las tres capas embrionarias que de ahora en más vamos a ver qué es lo que van a formar. En esta imagen se observa como a la vez que va ocurriendo la gastrulación se va formando el tercer eje anteroposterior. Fíjense como en la imagen de arriba las flechas indican la entrada de células y la migración por dentro, o sea, por debajo del ectodermo. Esas células que están ingresando van a formar células prenotocordales que van a formar después parte de la cabeza y la notocorda en sí, y las que entran hacia los costados van a formar distintas regiones del mesodermo, que vamos a ver a continuación. En la imagen de abajo se ve cómo el hipoblasto es reemplazado por las nuevas células que se van a incorporar a él, con caderinas, esto va a formar el endodermo, y las que no presentan expresión de caderinas, estas proteínas que hacen que se unan entre sí las células, van a formar células mesenquimáticas del mesodermo. En esta imagen se observa un corte, esta vez longitudinal, en donde tenemos el ectodermo por encima, junto a la cavidad amniótica, y por la parte ventral tenemos al endodermo, o sea que el hipoblasto fue reemplazado por el endodermo, y en el medio tenemos la primer capa mesodérmica que enseguida va a conformar la notocorda. El saco vitelino va a estar vacío, ¿sí? Estamos hablando de mamíferos. Esto ocurre de manera similar en otro amniota, pero solo que esto se forma sobre una capa enorme de vitelo, alimento que sirve para el embrión. Pero en este caso la alimentación está reemplazada por la placenta, así que no está vacío, se encuentra vacío. Fíjense que se ve también el alantoides, que es un pedacito de endodermo que sobresale y va a seguir desarrollándose por la placenta. Y abajo en la imagen se observan cortes en distintos lugares. En el corte transversal en B, que se ve más abajo, tenemos que la placa notocordal todavía no está del todo dividida del endodermo ni del mesodermo. Acá se están separando, lo cual en C, un poquito más adelante en el corte transversal, ya se separaron. Ahí se encuentran divididos el mesodermo, la notocorda y el endodermo.
Bueno, a partir de ahora y en todos los libros se va a usar la siguiente nomenclatura, que es que el ectodermo se pinte siempre en azul, el mesodermo en rojo y el endodermo en amarillo. A partir de la tercera semana, como dijimos, vamos a tener la organogénesis, y esto es la formación de los órganos, o sea que vamos a pasar de un nivel de organización tisular de tejidos a un nivel de organización de órganos y un aumento de la complejidad. Y a grandes rasgos podemos decir que el ectodermo va a formar el tubo nervioso y la epidermis. El mesodermo va a formar los vasos, el esqueleto, los músculos, la dermis, el futuro sistema urogenital. Y el endodermo van a formar los pulmones, el tubo digestivo y sus accesorios. Tenemos que tener en cuenta que estos procesos de organogénesis van a ocurrir simultáneamente. Así que vamos a ver por separado qué es lo que va a formar cada capa embrionaria. Al inicio de la tercera semana de desarrollo se va a formar en el ectodermo una forma más ancha en todo este disco, que va a ser la región cefálica y se va a separar de la región caudal. Y desde la región caudal se va a empezar a formar esta placa neural, que es la parte más engrosada, que se va a empezar a invaginar. La invaginación se debe a la notocorda, a la inducción de ciertos factores que empieza a emitir y hace que el tejido por encima de esta empiece a invaginarse. En este corte transversal se ve bien cómo el ectodermo se pliega hacia la notocorda por inducción de esta y se diferencian ciertas regiones que se llaman cresta neural porque están al borde de la cresta que va a formar el tubo neural. Y en el momento en que se unen estas dos partes y se fusionan ambas regiones del ectodermo, quedando por separado una región con un hueco interno, que es lo que va a formar el tubo neural, en ese mismo momento esas células migran hacia los costados. En esa migración se va a formar los primeros ganglios de la raíz dorsal que están a los lados del tubo neural o el tubo nervioso, y de ese mismo ganglio se van a desprender ciertas células que a la vez van a migrar hacia lo que va a ser la glándula suprarrenal en desarrollo. Esa parte sería del mesodermo, pero se intercalan entre las células del mesodermo. Y después van a migrar hacia los ganglios que van a rodear el tubo digestivo. Todo esto va a formar el sistema nervioso periférico. Mientras tanto, el tubo neural se está plegando. Fíjense en esta imagen, se ve como la línea primitiva todavía no se cerró y la parte de adelante ya está neurulando. Todo lo que se ve en azul es toda la región que va a ingresar dentro del embrión. Esto ocurre en un embrión humano de alrededor de 20 días. Fíjense cómo la imagen de al lado, a la vez que está neurulando, también se están formando los somitas que van a formar parte del mesodermo. Pero eso lo vamos a contar en la siguiente clase. Alrededor de los 22 días, fíjense que en el medio hay una fusión de los tejidos. Acá en color salmón sería, va a ser el ectodermo que va a formar la epidermis, que se separa del ectodermo que va a formar el tubo neural, que todavía está en azul. Fíjense que se cierra como si fueran botones de un saco. Esto es diferente en los distintos animales. Por ejemplo, en las aves se cierra como si fuera un cierre. Pero en los mamíferos se cierra así, de a partes. Esto ocurre que puede pasar que haya embriones que no cierren bien el tubo neural por falta de vitaminas, por ejemplo la vitamina B12, que queden anencefálicos o con problemas de cierre en la parte final del tubo, que no controlan esfínteres o no pueden mover los miembros inferiores. Esto se le dice, problema se le dice columna bífida. También puede ocurrir, y es la causa más frecuente de que no cierre bien el tubo neural, la deficiencia de ácido fólico. Por eso se da en las embarazadas en los primeros estadios del embarazo. Alrededor de los 23 días ya debe estar cerrada la parte media del tubo neural y va a quedar en la parte de adelante el neuroporo anterior, que es la región donde en un futuro se va a formar el cerebro,
Y la parte dorsal, que es en este momento está abierta todavía, que es el neuroporo posterior, y esa región va a cerrarse y va a formar la cola de caballo, que es en el lugar en que el ramillete nervioso en el que remata la médula espinal. El cierre completo del tubo neural va a ocurrir entre los 25 y los 28 días. Fíjense que en este embrión de la derecha está más desarrollado y está cerrado el tubo nervioso y se van a formar las placodas de los órganos de los sentidos. La placoda del cristalino de los ojos, la auditiva, como excrescencias del tubo neural, que vamos a ver después cómo sigue el desarrollo. Ya fíjense que se formaron los arcos faringios, la protuberancia cardíaca en donde se está formando el corazón y hasta entonces la primer cresta en donde se va a formar las extremidades anteriores. Las posteriores se van a desarrollar después. Mientras tanto, a la vez que se está cerrando el pliegue neural, las células derivadas de la cresta neural van a migrar por la región cefálica. Van a abandonar las crestas, o sea, los pliegues de donde se formaron del tubo neural, y al irse cerrando van a seguir migrando hasta la cara, por el cuello, van a formar los nervios, van a formar los arcos faringios, van a formar los nervios periféricos de la cara, también los dientes, los primordios de los dientes en este momento, y van a migrar sobre lo que es la dermis, por debajo de la epidermis, o sea, y van a formar los melanocitos, o sea, lo que le va a dar en un futuro el color a la piel. Al final, los derivados de la cresta neural van a ser muchos tejidos, tejido conectivo, los huesos de la cara, del cráneo, los ganglios de los nervios craneales, las células C de la glándula tiroidea, un tabique del corazón, los odontoblastos, como dije, los futuros dientes, la dermis de la cara y el cuello, los melanocitos, la coloración de la piel en general, los ganglios espinales de la raíz dorsal a todo lo largo del tubo neural, los ganglios preaórticos de la cadena simpática, como había mencionado antes, el sistema nervioso periférico, los ganglios parasimpáticos del tubo gastrointestinal, la médula suprarrenal, que se encuentra por encima de los riñones y que tiene importancia en la producción de adrenalina, las células de Schwann, o sea, las células que envuelven los axones, o sea, que son importantísimos para la transmisión del impulso nervioso en las extremidades, por ejemplo, que llegan bastante lejos o en áreas lejanas del sistema nervioso central, las células gliales del cerebro, las meninges y algunas células del músculo liso de la cara, o sea, liso el que no es de movimiento voluntario, y del prosencéfalo. Bueno, en general podemos hablar que el ectodermo va a formar todos los órganos y estructuras que mantienen el contacto con el mundo exterior, o sea, la epidermis, los órganos de los sentidos, el sistema nervioso. El sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el epitelio sensorial del oído y de la nariz y los ojos, la epidermis, incluidos el cabello y las uñas, si se trata de otros animales, también puede ser las escamas epidérmicas de los reptiles, las escamas, la parte de afuera de las escamas de los peces, las plumas también, y los cuernos. Los cuernos, la parte de afuera, no las astas, que las astas están formadas por mesodermo, que sería parte del esqueleto, ¿no? Pero además, como parte del ectodermo, va a formar las glándulas subcutáneas, o sea, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas del pelo, las glándulas mamarias, que son derivadas de las glándulas sudoríparas, también parte de la hipófisis, o sea que la hipófisis tiene doble origen, un origen del sistema nervioso central y un origen además interno de la boca, pero también es ectodérmico, ¿sí? Porque es la parte que tapiza la boca. Y el esmalte de los dientes. Vamos a hacer una analogía para recordar que es que si un organismo fuera una casa, la pintura de afuera y el cableado eléctrico de la casa, eso sería el ectodermo.
Después la pintura de adentro del interior de la casa sería el endodermo. Y todo lo del medio, todo lo que es las tuberías, las paredes, todo lo de dentro, digamos, sería el mesodermo. O sea que la mayor parte del organismo está formada por mesodermo. Pero bueno, mesodermo y endodermo vamos a ver en otras clases. Y recordando siempre que estamos en esta primera fase de periodo embrionario, de la tercera a la octava semana. Después vamos a ver qué ocurre. Bueno, y me despido por ahora. Hasta la próxima clase.